En el corazón de los evangelios del Nuevo Testamento se esconde una de las historias más impactantes jamás contadas. La historia de un hombre que caminó con Jesús, presenció milagros, escuchó palabras de vida eterna y aún así lo traicionó. Este es el relato de Judas Iscariote, el discípulo caído, cuya traición marcaría el inicio del fin y el principio de la redención. Hoy exploraremos quién fue Judas, qué lo llevó a entregar a Jesús, cómo se sintió después y qué fue de él tras consumar su acto. Esta es una historia de confianza rota, de arrepentimiento profundo y de consecuencias eternas. Un relato que nos confronta con la naturaleza humana, la libertad de elección y el peso de nuestros actos. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús. Su apellido, Iscariote, posiblemente hace referencia a hombre de Keriot, un pueblo en Judea, lo que sugiere que fue uno de los pocos discípulos no galileos. Dentro del grupo, Judas tenía un papel de confianza. Era el encargado del dinero, el tesorero de los discípulos. Pero algunos pasajes bíblicos, como el Evangelio de Juan, nos revelan un lado más oscuro. Juan lo describe como ladrón, alguien que robaba del fondo común sin remordimiento. Aunque poco se dice sobre su vida antes de conocer a Jesús, su participación activa en el ministerio sugiere que fue un seguidor cercano, hasta que algo en su interior cambió, algo que, con el tiempo, lo llevaría a ser recordado como el más infame de los 12. Para entender la traición, hay que mirar el contexto. Jesús se había convertido en una figura cada vez más controversial. Su mensaje desafiante, sus milagros y su creciente popularidad alarmaban a los líderes religiosos. El Sanedrín, el Consejo Judío, lo veía como una amenaza directa a su autoridad y a la estabilidad que mantenían con el Imperio Romano. En medio de esta creciente tensión, Judas aparece como el eslabón que los enemigos de Jesús necesitaban. ¿Pero qué lo motivó realmente? Algunos estudiosos apuntan al amor por el dinero, como se refleja en el pago de 30 piezas de plata. Otros sugieren que Judas esperaba que Jesús se rebelara contra Roma y se sintió frustrado al ver que el reino que predicaba no era político, sino espiritual. En los evangelios se menciona que Satanás entró en él. Es decir, en algún momento su corazón se volvió completamente contra Jesús, un punto de no retorno. En secreto Judas se reúne con los sumos sacerdotes y acuerda entregar a su maestro. «¿Qué me daréis y yo os lo entregaré?», les preguntó. La respuesta, 30 piezas de plata, una suma simbólica, el precio de un esclavo, según la ley judía. Desde ese momento, Judas buscó la oportunidad perfecta para actuar sin levantar sospechas. Y esa oportunidad llegó durante la celebración de la Última Cena, un acto que pasaría a la historia no solo por el pan y el vino, sino por la sombra que se cernía sobre la mesa. La noche era solemne. Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos para celebrar la Pascua. Sabía lo que venía. Durante la cena pronunció palabras que estremecerían a los presentes. «Uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron desconcertados. ¿Quién sería capaz de algo así? Jesús le dio a Judas un bocado de pan mojado en el plato, una señal íntima, casi de amistad. Al recibirlo, el texto dice que Satanás entró en él. Jesús entonces le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y Judas salió hacia la oscuridad, tanto física como espiritual. Una noche que marcaría el destino del mundo y el suyo propio. Horas después, en el huerto de Getsemaní, Jesús oraba mientras sus discípulos dormían. De repente, un grupo de soldados y sacerdotes apareció, guiados por Judas.
Para evitar errores, Judas había acordado una señal: aquel a quien yo bese, ese es. Se acercó a Jesús, lo saludó con respeto y lo besó. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?, le dijo Jesús con tristeza. Los soldados lo arrestaron y el resto es historia: la falsa acusación, el juicio ante Pilato, los azotes y finalmente la crucifixión. Pero mientras Jesús avanzaba hacia su destino divino, Judas enfrentaba su propia tragedia personal. Al ver que Jesús fue condenado a muerte, Judas fue consumido por el remordimiento. Intentó devolver las 30 piezas de plata, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Los sacerdotes, fríos y calculadores, respondieron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Rechazado, arrojó las monedas en el templo y salió desesperado. Según el Evangelio de Mateo, Judas fue y se ahorcó. Según el libro de los Hechos, cayó de cabeza y su cuerpo se rompió. Una imagen simbólica de una muerte trágica, repentina y vergonzosa. Ambas versiones coinciden en que su final fue doloroso y abrupto. Con las monedas, los sacerdotes compraron un terreno llamado el Campo del Alfarero, también conocido como Campo de Sangre, un lugar que hasta hoy representa el peso de una traición, un recordatorio sombrío del precio de la culpa. La figura de Judas ha sido debatida por siglos. ¿Fue simplemente una marioneta del destino necesario para cumplir la profecía? ¿O fue un hombre libre que eligió mal, a sabiendas del daño que causaría? Jesús mismo dijo: «El Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado». Una clara advertencia: Judas no fue obligado, fue responsable de sus actos. Su historia genera compasión y rechazo a la vez. Un hombre que pudo haber sido parte de la historia de redención, pero eligió convertirse en símbolo de traición. Es una figura compleja, y quizás eso es lo más trágico. No fue un extraño, fue uno de los suyos. La historia de Judas nos habla de muchas cosas, de cómo el corazón humano puede corromperse incluso estando cerca de lo divino, de cómo las decisiones que tomamos, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias eternas, y de cómo, incluso en medio del pecado más oscuro, hay lugar para la reflexión, aunque a veces el arrepentimiento llega demasiado tarde. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más contenido bíblico. Déjanos en los comentarios: ¿qué opinas de Judas? ¿Merecía perdón? ¿O su destino era inevitable? Nos vemos en el próximo video.